Les saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos le da la más cordial bienvenida. Le invito a ponerse en pie para cantar la Doxo Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Salmo 121. Salmo 121. Y vamos a leer este salmo de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2, y terminamos juntos en el versículo 8. Amén. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que te guarda desde Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. el sol no te castigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Y juntos el 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia con nosotros. Gracias por ser nuestro Padre, en quien podemos confiar y en quien podemos recurrir en cualquier situación en la que nos encontremos. Oramos, Señor, por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra. Oramos por sus ministros y sus colaboradores, toda persona colocada en autoridad en eminencia, que mediante tu Santo Espíritu puedan llegar al conocimiento de tu palabra, para que ellos puedan tomar decisiones correctas, acertadas, para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos también por los hermanos que se encuentran enfermos, hermanos que están atribulados en sus cuerpos. Pedimos por ellos que tu gracia esté sobre ellos, proveyendo la sanidad que sus cuerpos necesitan. Oramos también por consolación. Señor, que consueles a los hogares que han sufrido pérdidas momentáneas de familiares. Están en la patria celestial y por el momento ya no están con nosotros. Oramos para que tú continúes dando la fortaleza que sus corazones necesitan en estos momentos. Oramos, Señor, para que continúes siempre con nosotros, como siempre lo has hecho, guiándonos y dirigiéndonos y predisponiendo nosotros nuestras mentes y nuestros corazones para poder escuchar
y aprender y obedecer tu santa y bendita palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El himno número 12, al Dios de Abraham lo cantamos todos. Aunque lo tenían delante de sus ojos, no pudieron ver por la dureza de sus corazones. Mas a nosotros, por medio del Espíritu de Dios, nos ha revelado a Cristo como el único supremo Salvador y el profeta que ha estado esperando en la nación de Israel. Por eso yo le invito a ponerse en pie para cantar en esta mañana el himno 173, Oh, yo quiero andar con Cristo. Quiero
situaciones difíciles, créanme que este himno nos va a ayudar a entender y a comprender que el único que puede abrir el mar de nuestros problemas, de nuestras situaciones difíciles y catastróficas, es el Señor Jesucristo. Y si lo están persiguiendo enemigos, que muchas veces ni los buscamos, sino que por causa del Evangelio de Cristo, tenga la seguridad, la firmeza y la seguridad de que Cristo lo va a proteger, porque Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de angustias y de desesperación. Puestos de pie, cantemos el himno de victoria. El nombre de Jesús.
con el mensaje que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, permitiendo que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder escuchar con atención y obedecer también la palabra de Dios mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio con el tema Tres miradas del hombre. Tres miradas del hombre. Escuchemos con atención y reverencia. Desde hace algún tiempo he notado que algunos hermanos buscan la ayuda de Dios cuando ya han agotado todos sus esfuerzos personales, sus recursos, es decir, todo lo que ellos podían hacer. Quiero decir que al Señor se lo deja a última hora, a última instancia. Esta es también la idea que nos dan también algunos ejemplos bíblicos que vamos a ver a manera de introducción en esta mañana. Hermanos, en el capítulo 8 del libro de Lucas se habla de una mujer enferma de flujo de sangre. Era una pobre mujer que venía sufriendo con esa enfermedad por 12 años. Se acercó a Jesús tímidamente, tocándole el borde de su manto y fue sanada. Y voy a leer Lucas 8:43. Lucas 8:43. Amén. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Miren, había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada. Mucha gente, hermano, rodeaba a Jesús cuando iba de camino a casa de Jairo. Virtualmente era imposible lograr pasar entre la gente, pero una mujer desesperada halló la forma de hacerlo a fin de tocar el manto de Jesús. Dice la Biblia que había gastado mucho dinero, todo su dinero, en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Pero a última hora, a última instancia, viene a Jesús a buscar lo que deseaba. Esto es lo que hacen muchas veces las personas hoy. Siempre dejan al Señor a última hora. A última hora. En el capítulo 8 mismo de Lucas se habla de un hombre que se llama Jairo. Este personaje parece que es importante y quizás con mucho dinero, porque él era jefe de una sinagoga. Tenía una hija única, muy enferma, no se podía curar y estaba ya esta hija muriendo. Entonces alguien le dijo, ¿por qué no buscas a Jesús? Y vamos a leer Lucas 8, 41 y 42. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Debió haber sido poco usual que un respetable líder de una sinagoga cayera postrado a los pies de un predicador itinerante y suplicara sanidad para su hija. Jesús honró la confianza y humildad de este hombre. Este hombre también había dejado todo para última hora. Buscó al Señor a última hora. Y otro caso más, en el versículo 54 y 55 del mismo capítulo 8 de Lucas. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer.
Ahora veamos un ejemplo más en el capítulo 9 de Marcos. Aquí hay un relato de un hombre que tenía un hijo endemoniado. Y después de seguramente buscar a otras personas y no tener ningún resultado favorable, busca a los discípulos de Jesús para que curen a ese niño, pero lo que ocurre, los discípulos no pudieron curarlo. Y finalmente vamos a ver qué dice Marcos 9:21. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, desde niño. Miren, hermanos, todo se deja a última hora. Este muchacho desde niño estaba enfermo. Hermano, esta es una verdad muy dolorosa, triste, pero que tenemos que admitirlo. Estamos dejando al Señor a última hora. Hermanos, hay casos muy graves y esta conducta tal vez se deba por el orgullo. Tal vez pensamos y decimos lo siguiente: es que tenemos que hacer nuestra parte. ¿Verdad que han oído eso? Es que primero tenemos que hacer nuestra parte. Es necesario, hermanos, que hagamos nuestra parte, pero sin invertir el orden. Allí está el problema, hermanos. Voy a presentarles dos casos bíblicos donde no se invirtió el orden y se procedió correctamente, y así es como debemos proceder todos nosotros, los hijos de Dios. Y vamos a ilustrarlo con la Biblia, el encuentro de David con un gigante que se llamaba Goliat. Ustedes lo recuerdan muy bien, y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, vamos a leer los versículos 45 y 46. Este es una ilustración del orden correcto. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 y 46. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿En el nombre de quién venía David? De Jehová de los ejércitos. Y el versículo 46: y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aquí vemos el orden correcto, hermano. Claramente vemos aquí que David está confiando en Dios, no en sus habilidades, no en sus capacidades, no en sus recursos. Está confiando en primer lugar en Dios, y ese es el orden correcto. Primero el Señor. Veamos otro caso bíblico. Entre los jueces de Israel, hermanos, sin duda uno muy conocido y apreciado es el gran juez Gedeón. Gedeón fue dirigido por el Señor para el enfrentamiento con los madianitas, como ustedes saben. Gedeón reunió primeramente un ejército numeroso, y el Señor le dice: no, Gedeón, esa cantidad que has reunido para enfrentar a los madianitas, no, solo con 300 hombres. Y veamos lo que dice Jueces 7:7. Jueces 7:7. Amén. Ya está. Y mire lo que ocurre. Entonces Jehová dijo a Gedeón: ¿con cuántos? Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar.
¿Se da cuenta de lo que es consultar a Dios para que Él nos dé las instrucciones? Esta es la historia de 300 hombres civiles, sin armas de guerra, que derrotaron a un ejército de más de 120,000 hombres armados, los madianitas. Pero la victoria fue de Dios y Dios se la dio a ellos. Pero Dios no se la hubiera dado si no hubieran obedecido al pie de la letra lo que Él les mandó. Y vamos a leer el versículo 20, Jueces 7:20. Y los 13 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaban por la espada de Gedeón. Por la espada de Jehová. ¿Y quién está en primer lugar? Jehová. Y en segundo lugar, Gedeón. Así es. Primero es el Señor, hermanos. Ese es el orden que yo creo que no lo estamos usando. Para todo problema, para toda lucha, para toda necesidad, hermanos, primero es el Señor. En la experiencia humana de la mayoría de muchos de nosotros, los creyentes, he notado lo siguiente: cuando pasamos por una situación difícil, miren, primero tenemos una mirada hacia afuera, hacia el médico, hacia algún amigo o alguien que nos pueda ayudar. En segundo lugar, si ya no encontramos nada, ya tenemos una mirada hacia adentro, hacia nosotros, hacia nuestra industria. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Y en tercer lugar, he notado que tenemos una mirada, al final, una mirada hacia arriba, hacia donde está realmente la solución, Dios. Pero lastimosamente lo dejamos en último lugar. Estas tres miradas las encontramos precisamente en los dos primeros versículos del Salmo 121 que voy a leer. Salmo 121, versículos 1 y 2 que voy a leer. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Con su atención reverente y a la luz de las sagradas escrituras, la Biblia, les invito a que juntos analicemos el tema, las tres miradas del hombre. Y en primer lugar voy a leer el versículo 1 del Salmo 121. Dice en la Biblia: alzaré mis ojos a los montes. La primera parte de este versículo: alzaré mis ojos a los montes. Por toda la información, hermanos, que poseo sobre este salmo era una canción de los peregrinos cuando salían e iban de un lugar a otro. Algunos lo llamaban el salmo del viajero, porque el salmista parece estar lejos de casa, expuesto a los peligros del viaje. ¿Qué es lo que estaba delante de estas personas en primer lugar? Las montañas con sus naturales peligros. ¿Qué peligros tienen las montañas? Hay fieras que muerden, hay fieras que están rodeando los contornos de las montañas, hay ladrones también escondidos por ahí, esperando a sus víctimas. La frase, alzaré mis ojos a los montes, es una forma también de buscar la ayuda de afuera. Los montes también nos hablan de seguridad, de protección. Es como si el salmista dijera: montes, montañas, denme su ayuda en este camino, en este viaje, por donde voy. Protéjanme de cualquier peligro. Seguramente así hablaban esos peregrinos.
En la vida del pueblo de Israel, hermanos, el pueblo escogido del Señor muchas veces tuvieron en aprietos y miraron hacia afuera en busca de ayuda. Les voy a mencionar unos casos para que se den cuenta qué es tener en primer lugar una mirada hacia afuera. Isaías 31, el versículo 1. Antiguo Testamento, Isaías 31, el versículo 1. Vamos a ilustrar qué es tener una mirada hacia afuera en primer lugar. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran, y no miran, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Hermanos, Judá falló en buscar ayuda militar en otras naciones. Confiaban en el hombre y no en Dios. Judá buscó la protección de los que tenían mucho menos en Dios. Tanto Egipto como Judá caerían como resultado de su arrogancia, de su modo de pensar en ellos mismos y de proclamarse ellos mismos autosuficientes. Servían a sus intereses y no a los de Dios, y por lo tanto ni siquiera lo consultaron, buscaron la ayuda de afuera. Así es. Y ahora vamos a leer el segundo libro de Crónicas 18, y voy a leer los primeros 3 versículos. Vamos a ver otro ejemplo de mirar hacia afuera en primer lugar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, los versículos del 1 al 3. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Hermanos, a pesar de que Josafat estaba profundamente comprometido con Dios, arregló el matrimonio de su hijo con Atalía, la hija del malvado rey Acab, y luego hizo una alianza militar con él. Hermanos, la popularidad y el poder de Josafat lo hicieron atractivo para el astuto y oportunista Acab. Esta alianza tuvo 3 consecuencias devastadoras, hermanos. Josafat provocó la ira de Dios. Cuando Josafat murió y Atalía llegó a ser reina, se apoderó del trono y casi destruyó a todos los descendientes de David. Sí, y en tercer lugar, Atalía llevó las prácticas malvadas de Israel a Judá, lo que a la larga originó la caída de la nación. Así es. ¿Se dan cuenta, hermanos, las consecuencias de buscar la ayuda de afuera y no la de Dios? Esta es la primera mirada del Salmo 121, hermanos. Esta es generalmente la mirada que tienen muchos cristianos hoy, lamentablemente, cuando se encuentran asfixiados por una situación difícil. Imaginémonos que tenemos una emergencia médica,
¿qué es lo que hacemos por lo general? Inmediatamente vamos a buscar un médico, pero no vamos a mostrar nuestras rodillas a Dios en oración en primer lugar. Y muchas cosas más. Entonces, hemos ilustrado bíblicamente el primer punto, tenemos una mirada hacia afuera. Vamos al segundo punto, la mirada hacia adentro. Y el mismo Salmo 121, la segunda parte del versículo 1, tiene la respuesta. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde yo voy a buscar mi socorro? ¿De dónde? Hermanos, mirar hacia nosotros mismos es como si dentro de nosotros vamos a encontrar la solución a cualquiera de nuestras dificultades. Muchos motivadores que abundan ahora en el mundo, muchos motivadores manifiestan lo siguiente: debemos creer en nosotros mismos. Tenemos fuerza, tenemos capacidad. Piensen positivamente. Debemos tener confianza en nosotros mismos. ¿No han escuchado eso, hermanos? Y lamentablemente eso también se escucha desde muchos púlpitos cristianos hoy. Y yo diría cristianos entre comillas. Nosotros sí podemos querer. Como ellos dicen, querer es poder. Querer es poder. Eso es lo que comunican estas personas. Y lo pueden leer también en muchos libros. Animando a que tengamos confianza en nosotros mismos y busquemos las soluciones en nosotros mismos. La verdad, hermanos, al buscar la solución en nosotros mismos, nos desilusionaremos. Nos desilusionaremos. No tenemos los recursos, no tenemos el discernimiento y terminamos llenándonos de ansiedad, de desesperación, de temor, porque hemos pasado tiempo tratando de resolver un problema, una situación difícil con nuestros propios medios, y lo que hemos conseguido es llenarnos de ansiedades, de temores. ¿No es esto lo que le está ocurriendo a usted en este momento? ¿No es esto lo que le está ocurriendo a usted en este momento? Sí, a usted también que nos está observando por el internet. Sí, a usted. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Está lleno de ansiedad porque quiere resolver su problema usted mismo. Y voy a leer Lucas 13:11. Lucas capítulo 13 y el versículo 11. Amén. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Miren, esta mujer tenía 18 años, pero ahí con su bastoncito y como quiera andaba encorvada. Ella misma, queriendo dar solución a su problema, no le importaba que la vieran como un bastón. Aquí tenemos una ilustración de lo que es luchar nosotros mismos. Un día el Señor andaba por un estanque que se llama Bethesda. Alrededor de ese estanque había una gran cantidad de enfermos. Había cojos, paralíticos, muchos más, que buscaban el movimiento de las aguas, porque en algún momento llegaba un ángel y movía las aguas, y ellos tenían que entrar ahí mientras el agua estaba moviéndose para obtener su sanidad. Y entonces había bastantes personas afuera.
El Señor se acerca a uno de esos enfermos y le dice: ¿quieres ser sano? Y vean lo que responde ese hombre. Juan 5, versículos 6 y 7. Juan capítulo 5, versículos 6 y 7. Amén. Juan capítulo 5, versículos 6 y 7. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y miren lo que responde este hombre. Miren lo que responde este hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él está haciendo un esfuerzo. Es un paralítico, es un hombre que no puede valerse por sí mismo, pero ahí está, tosudo y todo lo demás, queriendo meterse él por sus propios medios al agua. ¿Se dan cuenta? Así somos nosotros. Queremos resolverlo todo nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia industria. Y vamos a leer Hechos 3, 2. Otro ejemplo. Hechos capítulo 3 y el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Miren, hermanos, este hombre quería vivir de la caridad, de la mendicidad. Yo mismo resuelvo mis asuntos, pensaría este hombre, y mis problemas. Así es la manera como muchas personas están tratando de resolver sus situaciones hoy, a su propia manera. Y vamos a leer Romanos 7, 18. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Romanos 7, 18, vamos a ver qué nos dice aquí el apóstol Pablo. Yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántas veces, hermanos, salimos frustrados de una situación que nosotros mismos, por nuestros propios recursos, quisimos resolver, sin buscar al que podía resolverlo? Y como quedamos derrotados, vencidos, malhumorados, tristes y hasta muchos quejumbrosos, buscamos la ayuda en nosotros mismos. Ya hemos visto una mirada hacia afuera, una mirada hacia adentro, hacia nosotros mismos. Y ahora vamos a nuestro tercer punto, una mirada hacia arriba. Y vamos a leer el versículo 2 del Salmo 121, 2. Una mirada hacia arriba. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Todos los que han estudiado este salmo estiman que el tema general es el cuidado de Dios para con los suyos. Y este cuidado es triple. Escuchen bien, este cuidado es triple. Y aquí vamos a analizar el resto del salmo. ¿Qué les parece? El cuidado de Dios es triple según este Salmo 121. Vamos a leer en primer lugar el cuidado providencial de Dios. Y lo encontramos en el versículo 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El cuidado providencial de Dios. Este es un cuidado que no desmaya, que no descansa de día y de noche.
¿Podemos pensar en un cuidado providencial como este, como el de nuestro Dios? ¿Podemos pensar? No, solo es el de Dios. Esto solo puede hacerlo nuestro Padre Celestial y nadie más. Y el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Esto significa que Él cuidará nuestro camino para que no caigamos los malos pasos de nuestras vidas que concluyen en caídas catastróficas. Pueden ser evitados, hermanos, si levantamos nuestra mirada hacia arriba y demandamos y pedimos la ayuda de nuestro Señor. Pero, ¿por qué tropezamos muchas veces y caemos? ¿Por qué tropezamos muchas veces y caemos? ¿Por qué tenemos fracturas espirituales que demoran tanto en curar? ¿Por qué usted tiene aún fracturas espirituales que están demorando tanto tiempo en curar? Porque no estamos buscando al Señor como deberíamos hacerlo y como debíamos hacerlo mucho tiempo antes. Y en segundo lugar, tenemos el cuidado protector de Dios, y eso está en los versículos 5 y 6. El cuidado protector de Dios. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Hermanos, aquí el verbo guardar nos habla de protección y nos recuerda cómo el pastor cuida las ovejas. El hecho de que nuestro guardador vaya a nuestra mano derecha es muy significativo. El protector de un rey, hermano, siempre iba a la mano derecha. Lo que Dios ha prometido, Él lo cumple y siempre va a estar al lado de nosotros, al lado derecho, para cuidarnos y protegernos. En el momento que usted tropiece y quiera caer, Dios lo va a levantar, porque va a estar siempre a su mano derecha. Y en tercer lugar, tenemos el cuidado guardador, y esos son los versículos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquí, hermanos, se repite la palabra guardará. La idea aquí de la palabra guardará, dice un comentarista, es conservar, librar de destrucción. Además, las palabras finales de este salmo nos dicen que este cuidado de nuestro Dios será para siempre, mientras dure nuestra vida en este mundo. Así dice la Biblia. Mientras dure nuestra vida en este mundo, el cuidado de Dios será con sus hijos para siempre. ¿No le anima esto, hermano? Si es. Hermano en Cristo, voy a hacer una pregunta a su mente, a su conciencia. No me la responda a mí, respóndesela a Dios. ¿Cómo usted está procediendo en la búsqueda de la solución a sus problemas y dificultades? ¿Cómo usted está procediendo en la búsqueda y solución a sus problemas y dificultades? Porque todos tenemos dificultades, hermano. Usted tiene dificultades y yo también. Todos las tenemos. Los problemas son diversos. Tienen caras diferentes. No tienen un mismo tamaño. No tienen un mismo color. Son tan distintos. Mi problema no son sus problemas, ni los suyos son mis problemas. Son diferentes, pero tenemos problemas. ¿Cómo usted está enfrentando sus problemas? ¿Cómo usted está enfrentando sus problemas?
¿Está buscando la ayuda de afuera? Tal vez de algún amigo, de alguna amiga, de algún banco, de alguna tarjeta de crédito, algo que la pueda ayudar en la situación en la que se encuentra. Usted piensa, si yo recurro a esta persona y voy a hablarle y le estoy diciendo, tengo este problema, me voy allá, me humillo delante de esa persona para obtener lo que quiero, buscando ayuda de afuera. No, yo voy a solucionar mis problemas, tal vez usted piensa. Yo puedo solo. Yo tomo mis decisiones. Tal vez haya un poco de orgullo de su parte, pero usted cree que es autosuficiente. Ya tiene tiempo queriendo solucionar sus problemas y no ha podido. Está desanimado. Está desesperada, desesperado. Se siente frustrado, frustrada. El Salmo 121 nos ha indicado la manera correcta como Dios puede darnos. Tenemos que buscarlo a Él primeramente. Y vamos a leer Mateo 6:33. Mateo 6:33. Amén. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas aflicciones, esos problemas, esas dificultades os serán añadidas. Miren, hermano, aquí tenemos que interpretar correctamente este versículo. La parte que nos toca hacer a nosotros es lo que dice, serán añadidas por añadidura. Eso nos corresponde a nosotros, hermanos, porque nosotros podemos hacerlo. Pero lo primero, lo número uno, es el Señor. No nos olvidemos, hermanos, de esto. Nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Sí, hermanos. Buscamos el reino de Dios en oración. Imaginémonos que estamos sin trabajo. Señor, te pido que me mandes un trabajo y me siento en mi casa a esperar que llegue el trabajo. O que me llamen por teléfono, ven a trabajar. No, hermanos. Hay que buscar primeramente el reino de Dios, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, esforzarnos y buscar. Hermanos, amparémonos a la sombra del Señor. Él tiene la protección, el cuidado, el auxilio que todos nosotros necesitamos en este momento. Hermanos, yo sé que es una lucha. Yo sé, hermanos, lo que es tener un problema. Yo sé lo que es tener una necesidad. Yo sé lo que es tener una angustia. Todas estas cosas que nosotros queremos resolver, muchas veces buscando ayudas externas o tratando de buscar la solución en nosotros mismos. Y nos olvidamos que la solución y la respuesta siempre está y estará en el Señor. Hagamos de nuestro Dios y Padre Celestial el primero de nuestros principios y el último de nuestros fines. Hagamos de nuestro Padre Celestial el primero, el principal de nuestros principios y el último de nuestros fines. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a decirle al Señor lo siguiente. Señor, aquí está tu pueblo reunido.
como tu iglesia. Aquí estamos tus hijos. Queremos depender de ti. Todo nuestro ser, alma, espíritu, alma y cuerpo a ti, Señor. Cuando uno depende de alguien, no se preocupa. El hombre fue creado para depender de su Creador, y ese eres tú, Señor. Vamos a hacer nuestra parte, pero primero la de nuestro Señor, porque estamos seguros que haciendo esto estamos procediendo correctamente, haciendo lo que le agrada, haciendo la santa voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. El Salmo dice que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada, es decir, Él guardará todo nuestro ser en todo momento durante el peregrinar que nos corresponde a cada uno de nosotros en esta vida. El Señor nunca nos ha abandonado. El Señor siempre está con nosotros, a nuestro lado derecho. Por tanto, confiemos en el Señor ciegamente y hablemos como el salmista: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Cuán bueno ha sido nuestro Dios en esta mañana por habernos hablado a través de su mensaje con 3 miradas que tiene el hombre. Durante el transcurso de todo este servicio hemos visto cómo Moisés puso su confianza y su esperanza en Dios. En este mensaje también hemos visto que el rey David, aún siendo perseguido, también puso su mirada en Dios. Y es ahora que cada uno de nosotros también no desviemos nuestra mirada las cosas externas o al creernos en nosotros mismos que podemos hacer algo por Él, sino que alcemos nuestros ojos hacia el que está arriba, sentado a la diestra de Dios Padre, para que sea el Señor mismo ayudándonos en todas nuestras ansiedades y todos nuestros afanes. Busquemos a Dios, su reino y su justicia primero, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Le invito a ponerse ahí va, 61 dulce comunión, mientras nuestros hermanos estarán recogiendo los diezmos en esta mañana. Que gran bendición en su manera.
tuya, dándote las gracias por este maravilloso día, por tu palabra que es viva y eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones, y por haber podido analizar esas tres miradas que siempre tenemos nosotros los humanos. Siempre queremos buscar la ayuda de afuera. Cuando eso nos falla, queremos solucionarlo por nuestra propia industria, una mirada hacia adentro. Y cuando todo esto falla, en último lugar, te buscamos a ti, Señor, una mirada hacia ti. Señor, que podamos poner en orden nuestras prioridades y que tú seas el primero, el principal en todo lo que hagamos en esta tierra. Lo rogamos, Señor, que así sea. Y ahora el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.